Bueno, vamos a dar inicio al laboratorio de la guía número 6, correspondiente a otro tipo de estructuras dentro de las que ya habíamos estudiado. Si se recuerdan, estaban las estructuras eh, secuenciales, selectivas y cíclicas o anidadas. En el caso de las anidadas, significa que hay alguna de estas dentro de la misma estructura, es decir, dentro de una estructura condicional hay otra estructura condicional. Dentro de una estructura repetitiva puede haber una estructura condicional o una estructura repetitiva. Eso en términos de conceptualización. Ya quizás antes de entrar de lleno con el tema, recordarles que la próxima semana a las 6 de la mañana estaríamos comenzando con el examen, la primera práctica evaluada que vamos a tener. Lo vamos a comenzar entre más temprano mejor, así ustedes pueden tener el tiempo ideal para iniciar la siguiente actividad que tengan a las 8 de la mañana. Entonces, hago este anuncio desde ya por si se me olvida. Yo les voy a poner las indicaciones, estén al pendientes y obviamente los requisitos para poder acceder hay que haya asistido más del 75% a las actividades de laboratorio y que haya entregado las tareas, ¿verdad? Es parte de ese requisito. El tema a evaluar para esta actividad es hasta lo que veamos este día. En todo caso, son las estructuras de control selectivas. Y se evalúa de forma acumulada, es un ejercicio práctico, no es nada teórico. Es un ejercicio que va a implementar las herramientas que hemos aprendido durante todas estas semanas. Se va a evaluar hasta modularidad, es decir, estructuras selectivas con modularidad. Recordemos que la próxima semana es 27, ya el lunes 27, entonces eso significa que vamos a estar en esa ya actividad programada con un 15%, es el porcentaje que vale de todo el 100% de la materia. Es la primera actividad que van a tener y siempre es requisito, ¿verdad? Las indicaciones, los lineamientos generales ya se los publicaron y yo les voy a poner los lineamientos específicos para el grupo de laboratorio número 1. No sé si tienen alguna consulta para iniciar de lleno con el tema. Bueno, ya entrando en materia de la guía, en esta sesión de laboratorio, ya ustedes da por esclarecidos todos los temas, hasta los temas de modularidad. Recuerde que hemos estado estudiando el proceso solucionador del problema, lo vamos a seguir aplicando, pero el proceso solucionador lo vamos a aplicar para módulos, es decir, que usted tiene que hacer al menos 2 módulos, y en este caso, para el examen de igual manera, yo solo le voy a pedir 2 módulos, aparte del main, 2 módulos creados por usted, así como lo creamos en la sesión anterior. Asimismo vamos a estar haciéndolo este día para conocer primero la estructura, porque es importante que ustedes manejen la estructura, y luego pues apliquen la modularidad. Recomiendo que si usted no tiene mucha experiencia, haga el ejercicio o resuelva el ejercicio con el proceso, y en este caso la aplicación del tema de decisiones
lo maneje como que está dentro del mismo módulo, es decir, todo está dentro de main. Cuando ya maneje la estructura, entonces luego usted define que va a ser un módulo. Así como lo aprendimos en la sesión anterior, usted lo puede realizar completo y luego descomponerlo, ¿verdad? Hacer un módulo para leer, otro módulo para imprimir o un módulo para cálculo. Obviamente se mira que se hace un poco más complejo porque los tipos de ejercicios con los que hemos estado trabajando son bastante sencillos, son secuenciales. Ahora que ya vamos a conocer otro tema, como en este caso las condicionales, pues también así se va a ampliar sus conocimientos, ¿verdad? Si no hay consultas, inicio. Recuerde que ya están las indicaciones, están publicadas desde el día sábado. Con lo que van ustedes a trabajar son 2 ejercicios. Y en el ejercicio, un ejercicio pertenece a un material de la guía y otro pues está fuera de la guía, ¿verdad? Ya creo que en su mayoría ya conoce que siempre les publico previo el material también con el que van a trabajar. Ya tuvieron que haberse leído o visto el video con el que, con el que se está trabajando. Recuerde además que obviamente yo siempre explico lo medular del tema y posteriormente se los subo, ¿verdad? Al sitio donde estoy poniendo al canal, donde pongo los videos. Así que voy a presentarles en este momento. Recuerde que la asistencia aplica si se encuentra más del 75% del tiempo que dura el laboratorio en el laboratorio. Es algo que se me había olvidado, que no solamente es de asistir, algunos he visto que ingresan casi terminando el laboratorio. A los que ingresen de esa manera, pues no se le va a poder tomar como una asistencia como tal. ¿Vea? Si ha tenido usted algún problema, siempre usted debe de hacer la actividad tipo diferida y lo sube al lugar donde se lo se... Hay un espacio, un recurso que es para entrega de documentos y ahí usted pues lo va a conocer, ¿verdad? Sube la justificante junto con el formulario que sirve para actividad diferida. Por el laboratorio que usted está solicitando, se le considere por alguna situación que está respaldada, ¿verdad? Y con eso pues se le va a considerar como una actividad diferida. Bueno, recordando que el tema que estamos estudiando es un tema que contiene ya elementos de la unidad 4, ¿verdad? Y en términos generales, ya comienza a hacerse un poco, a conocerse otras estructuras que no manejábamos, una simbología que habíamos dicho que no la íbamos a conocer con las secuenciales, obviamente, porque ya estamos con las selectivas, y hay una incorporación, ¿verdad? En términos de simbología y también en términos de procesamiento como parte de el código. También se incorpora otro elemento más y es la estructura de control selectivas. Ya las vamos a conocer de cuáles pues hablamos, ¿verdad? No sé cuántos ya estudiaron, ya vieron el video de la explicación de la clase.
recuerde que antes de venir es necesario que usted verifique esa información, porque de lo contrario no va a aprovechar en la hora de laboratorio, sino que va a ser difícil que tal vez comprenda algunos términos que yo explico, porque también técnicamente usted ya en su clase ya vio estos temas, aunque yo trato de explicarle y aplico todo lo que nosotros vamos a considerar para las evaluaciones. Eso es lo que siempre les explico. Y se han notado en la mayoría, tengo que explicarles bastante porque para dejarlos a todos en el mismo nivel de conocimiento, porque en algunos teóricos pues tal vez pueden ir más atrasados que otros, pero de igual manera aquí trato la manera de que ustedes estén todos bajo en el mismo nivel. Y como recuerden, les decía, yo les voy a revisar y por eso es que yo les explico qué es lo que debe de tener, cómo lo debe de hacer, para que conforme a ello usted solucione los ejercicios aplicando esos elementos que muy probablemente no se lo explicaron en las clases, pero que lo vamos a retomar acá precisamente para tener el mismo, pues, en la misma medida, ¿verdad? Porque así lo voy a revisar. Como ya les decía, este tema forma parte del tema de la unidad número 4 y tiene como estructura de aprendizaje una estructura de control conocida como estructuras selectivas o decisiones decisivas. Si se recuerdan, dentro de los conocimientos básicos que habíamos adquirido, estábamos conociendo sobre los temas secuenciales que obedecen a un orden tras otros, sin ningún tipo de bifurcación. Ahora, para este tema, se van a dar cuenta que el ejercicio, o en el caso de los flujos, se va a descomponer en dos caminos. Un camino que va a depender de una condición, del resultado de esa condición, una condición que es verdadera o una condición que es falsa, dependiendo de cuál es el valor con el que se trate de hacer la relación, pues así mismo será el camino que va a seguir para la secuencia de pasos que en este caso puede tener estructuras secuenciales incorporadas dentro de él. Entonces, el tema principal, por eso es que se les ha puesto acá, se elige una entre dos alternativas o una entre varias opciones posibles cuando es anidada. Generalmente la estructura tiene un lado cierto y un falso. En ambos lados tiene una actividad que realizar, pero pueda que en algún momento uno de los lados, que es en el lado del falso, no contenga este proceso, que la vamos a ir conociendo como tipos de estructuras, dependiendo de la característica, si va a ser la estructura que vamos a utilizar. Obviamente todo va a depender del tipo de ejercicio. Posteriormente se van a ver las estructuras repetitivas, ¿verdad? Nuestro enfoque va a estar en el número 2 en este momento. Y si observamos, anteriormente teníamos asignaciones, cálculos y resúmenes, y ahora vamos a tener la incorporación de estructura, en este caso la estructura condicional, que puede tener diferentes representaciones. Puede ser sí, entonces, sí, no, en nuestro español, y como una estructura del código de Visual Studio, como la estructura if y en este caso, pues, también else,
dependiendo de que si tiene un lado, si la condición no se cumple. Dentro de los tipos que podemos encontrar, tenemos el simple, doble, anidado o colgante, y también la estructura de casos, que se conoce como estructura de control selectiva múltiple. Posteriormente vamos a conocer más allá en las estructuras repetitivas. En términos de simbología, tendríamos esto, que ya ustedes lo manejan, y ahora vamos a encontrar este tipo de estructura, donde usted va a tener uno de dos caminos. Nosotros lo vamos a retomar, y esto es importante que usted lo ponga. Vamos a tener un rombo incorporado como un elemento y vamos a tener un camino. El camino del cierto va a ser una acción y el camino del falso otra acción, pero a la larga siempre se van a unir al final de los procesos para continuar con otra estructura. En este caso, la condición si es cierta, realiza B, y en la condición si es falsa, realiza A. Ahora, esto es lo que nosotros lo vamos a manejar de esta manera, pero también en algunos ejercicios pueda que a usted le aparezca al revés. Es decir, que usted en vez de tener una estructura condicional con cierto para un lado, el lado derecho, puede que lo tenga al lado izquierdo. Pero nosotros el ideal, el que vamos a utilizar como estándar, es este. El cierto para el lado derecho y el falso para el lado izquierdo. ¿Consultas? Sí, adelante, Ramiro. Buenos días, ingeniero. Entonces, no daría mucha importancia, digamos, al momento de usarla ya deliberadamente, cuando estemos trabajando, el valor de cierto, digamos, a la izquierda y el otro a la derecha, pero por el momento sería de manejarlo así como lo dijo, el verdadero a la derecha y el falso a la izquierda, ¿verdad? Sí, eso es lo mejor para términos de aprendizaje y confusión, porque usted ahorita está aprendiendo y muchas veces eso le puede generar confusión, ¿verdad? Le hago el comentario de que algunas veces existe lo contrario porque hay ejercicios que ustedes pueden encontrar en cualquier otro tipo de espacios que no es el de la materia, que pueda que la característica sea la que le menciono, pero que en la materia lo estándar, lo esperado es que el del verdadero esté al lado derecho. Si la condición es verdadera, va a estar al lado derecho, y si la condición es falsa, va a estar al lado izquierdo. Y por eso es que si usted observa, aquí se le pone marcado, ¿ve? Siempre se le va a poner a qué lado está el verdadero y a qué lado está el falso, ¿verdad? Al igual que las condicionales, pero ahorita lo importante es este, ¿verdad? No sé si eso responde. Sí, gracias. Ok, entonces, en términos de tipos de datos, se nos agregan más datos porque ahora vamos a traer unos tipos de datos booleanos, ¿verdad? Es decir, se agregan esos tipos de datos más los que ya teníamos, el entero, el real, el carácter, el chart, o las cadenas, los strings, ¿verdad? Y ahora pues vamos a tener booleanos. Los booleanos son precisamente esos resultados que no me dan un valor numérico ni un valor de texto, sino que el resultado al final es un valor verdadero o un valor falso, y por eso se llama booleano. El booleano viene de la palabra verdadero o falso, ¿verdad? Entonces, no hay ningún número, un valor como tal, sino que es un resultado verdadero o falso. Ahora, el verdadero o falso a la larga se traduce como un 0 o un 1, ¿verdad? Si el resultado es verdadero, podría ser el valor, un valor ideal de 1, y si el resultado es falso, un valor de 0. Generalmente ese es un estándar que ya se trae implícito este tipo de datos para poderlo condicionar. Las estructuras van a ser de diferentes tipos, les mencionaba la clasificación: simples, dobles, anidadas y múltiples. En el caso de cualquiera de estas, siempre vamos a tener una condición con un rombo y el lado derecho el cierto, el lado del falso al izquierdo, ¿verdad?
y siempre se van a unir en un solo lugar. Obviamente estos puntos lo que representan son acciones que pueden tener cualquier tipo de estructura, independientemente, puede ser otro rombo, puede ser una estructura secuencial, una lectura, una impresión, etc. Y pues en el rombo, obviamente, lo que va a permitir es bifurcar e irse en una de las dos vías. Esta es una condición, la condición vamos a ocupar operadores relacionales, ¿verdad? Obviamente va a dar un operador lógico y en términos generales también podemos ocupar los operadores lógicos que ya pues ustedes lo conocen y si no pues ya lo vamos a retomar. En este caso, recuerde que usted va a tener que identificar cuál tipo de estructura es la que va a acomodarse a su ejercicio. Y también, obviamente, al momento de conocer estas estructuras, se van a dar cuenta que vamos a tener que validar los datos. Si se recuerdan, anteriormente lo validábamos, pero solo lo poníamos en el mensaje. Ahora vamos a poder ocupar una estructura doble para poder validar. Continuando con los tipos, tenemos la simple. ¿Por qué se llama simple? Porque al lado del cierto hay una acción y al lado del falso no hay nada. Y siempre llega al mismo camino. Doble porque hay dos caminos, un camino del cierto y un camino del falso. Y anidado porque dentro de una condición hay otra condición. Esta condición puede ser hacia el lado del falso o también puede ser en ambos sentidos o también hacia el lado del cierto, ¿verdad? Pues ahí va a depender de cuál es la estructura. Lo recomendable es que usted lo ocupe hacia el lado del falso, las posibilidades de las otras condiciones. En el caso de, no sé si hay pregunta de esto, de los tipos de estructura. Ok, en el caso tenemos también una estructura especial que se conoce como una estructura múltiple o de selector, donde usted va a tener una variable, definir una variable y esa variable va a tener ciertos valores con los cuales va a ingresar a hacer el proceso. A esa variable se le conoce como selector y va a tener diferentes valores que se conocen como casos. Entonces, esta variable selector va a tener caso valor 1, caso valor 2, caso valor 3, n y excepción. En ese caso, pues obviamente va a seguir un procedimiento como tal y siempre va a llegar a un punto de quiebre donde se une al resto de condiciones. Obviamente aquí, a la hora de evaluar un procedimiento, no va a tener todos los caminos, sino que dependiendo del valor va a seguir ese camino, luego prosigue con el camino regular de la estructura. Eso lo vamos a ir viendo para, no sé si en esta semana lo incorporamos, pero de igual manera es importante que usted desde ya vaya manejando todas las estructuras, ¿verdad? En el caso, ya les había dicho, tiene un punto de inicio y un punto de fin. El punto de inicio de la estructura es la flecha que entra al rombo y el punto de fin de la estructura es la que al momento de, pues, ya haber realizado los procedimientos, dependiendo si fue cierto o falso, porque solo va a ser uno de dos caminos siempre, va a ir y va a terminar en una flecha de fin, ¿verdad? De la estructura como tal. Obviamente en la codificación nosotros vamos a conocer unas llaves, llaves de apertura y llave de cierre para definir esta estructura. Más adelante lo vamos a ver. Las condiciones, es decir, lo que podemos evaluar, vamos a poder ocupar operadores racionales y operadores lógicos. Al momento de conocer estos dos tipos de operadores, pueden ser simples y compuestos. ¿Por qué se llama simple y por qué se llama compuesto? Simple son aquellos donde solo tiene operadores relacionales y compuesto es cuando está aplicando operadores lógicos, ¿verdad? Entonces observe que si usted tiene el operador, únicamente operador relacional, a ese tipo de fórmula, o en ese caso a esa acción que usted va a tener, esa, sí, podríamos decirle fórmula, ¿verdad? Porque usted realmente va a conocer con fórmulas.
van a ser estas condiciones que pueden ser con un solo operador relacional o con dos o más condiciones simples que me genera una condición compuesta. Pero a la condición compuesta se le adhiere el operador lógico. Es decir, que en un operador, en una condición, solo voy a tener este tipo de valor, igual, igual, diferente, mayor, mayor que, menor, menor que, ¿verdad? Menor, menor que, mayor, mayor que. Y si ya ocupo operadores, si tengo varias relacionales, voy a ocupar un operador lógico. El operador lógico tengo el doble ampersand, que es el i, el doble plequita, que es el o, y el negado, que es el de negación, el de lo contrario. Es decir, hay que saber qué valores van a tener. Hay una tabla de verdad que pues contiene las expresiones. Pues a este nosotros le conocemos como expresiones, donde vamos a contener operadores y operandos, ¿verdad? Y los operandos, pues, van a ser valores constantes, valores numéricos, o también vamos a tener esos operadores que ya estábamos hablando de él. Y aquí tenemos unos ejemplos de él. Observe que en el operador relacional 1 es menor que 2. ¿Eso es cierto o falso? Es cierto, entonces por eso la condición dice verdadero. Y aquí tenemos dos condiciones. Y obsérvese que tenemos la condición de que si 1 es menor que 2, que es verdadero, y la operación de que si 2 es menor a 3, y ambas son verdaderos. Si pongo verdadero y verdadero, el resultado va a ser verdadero. Esta es una tabla de verdad que usted la va a tener que aprender y conocer, que es relacionado con este cuadro que tenemos acá. En caso de la condición y, la expresión es cierta cuando ambos argumentos son ciertos. En caso de lo, la expresión es cierta cuando al menos uno de sus argumentos es cierto. Observe que esta conceptualización debe de usted aprenderla. En el caso de que sea negación, la expresión cambia su estado lógico. Observe que en los ejemplos que tenemos es de día y hay sol. Entonces observe que el operador y es inclusivo. Las dos cosas se deben de cumplir. Y estudiamos o vamos al cine. Es una cosa o es la otra, pero usted no puede ir al cine y estar estudiando, ¿verdad? A menos que la actividad sea una actividad que se las han dejado para precisamente hacer este tipo de dinámica, ¿verdad? Y sea precisamente de estudios y que de ahí le vayan a hacer algún tipo de pregunta, pero de lo contrario o es una cosa o es otra. Y obsérvese que no es de día, significa que es de noche. Y lo mismo sería si pudiéramos decir no es de noche, entonces significa que es de día, que sería la relación. Entonces usted debe de aprenderse estos cuadros, es una tabla de verdad, y la tabla de verdad pues es para poder aplicarlo dentro de los ejercicios, pues prácticamente es teniendo ese tipo de condiciones. Nosotros generalmente vamos a hacer uso de operadores lógicos, ya se van a dar cuenta cómo lo vamos a ocupar, pero es importante que usted lo maneje, este tipo de operadores, ya que a lo largo de toda la parte de la programación, pues la van a tener que aplicar. En el caso, como un elemento quizás fácil para que usted lo entienda, es que en el caso del i, todas sus condiciones se deben de cumplir para que el resultado sea verdadero, de lo contrario todos son falsos. Observe, cierto, cierto, es el único resultado que es cierto. Si al menos una es falsa, su resultado es falso. En el caso del lo es todo lo contrario. Si al menos hay una condición verdadera, sus resultados van a ser ciertos. Si todas sus condiciones son falsas, es el único momento donde su resultado va a ser falso. Y en el negado, pues prácticamente decir cierto negado es falso, falso negado es cierto. ¿Preguntas de esto? Ok, entonces obviamente usted va a aprender a evaluar expresiones, ya se incorporan otros elementos más. Esto pues obviamente está un ejercicios de la aplicación de jerarquías y obviamente usted tiene que aplicarlo para los ejercicios y nosotros como para el examen de la otra semana y lo vamos a incorporar este tema,
vamos a entonces tener que incorporar esta simbología, y observe que es importante que denoten que nosotros como tal no vamos a ver un ejercicio de jerarquía, va a ser un problema y usted tiene que descomponerlo y aplicar el formato que le voy a proporcionar para eso, para esa actividad. Y debe de rellenarlo todo, no debe de dejar nada vacío, porque si lo deja vacío, significa que ha tenido duda o no sabe cómo iría. Entonces yo siempre se le va a dar un formato y ese es el que van a comenzar a llenar y aplicar la solución del ejercicio que ustedes planteen. Lo que les estaba mencionando con respecto a los valores, el valor 1 como tal le podemos considerar como un valor cierto y el valor 0 como un valor falso. Porque cuando estemos operando valores se van a dar cuenta que, como lo que tenemos acá, al final, si nosotros tenemos un símbolo de relacional, nuestro resultado no va a tener ningún valor numérico, sino que va a tener un valor de cierto o falso, o sea, una operación lógica, ¿verdad? Lo importante ahorita es que conozcamos la estructura, los operadores, técnicamente ustedes ya lo vieron en sus clases, ¿verdad? Si es necesario, lo vamos a incorporar. Solo me permite verificar. Ok, perdón. Estamos acá. Entonces, observe que eso pues le va a servir. Observe, yo le he explicado todos los elementos que va usted a encontrar acá. Son estos que hemos visto. Y este que va a ser la guía de la siguiente sesión para que usted pues lo aplique, ¿verdad? Entonces, observe que en el caso de la estructura,
estructuras selectivas, vamos a tener la estructura selectiva simple. Observe que hay una condición y hay un proceso solamente al lado del cierto. Lo restante, observe que no hay nada en el falso. Significa que solo tiene cierto. La condición siempre puede ser compuesta o simple. Compuesta cuando tiene operadores lógicos y simple solo cuando hay operadores relacionales. Generalmente luchamos para que eso sea así, es decir, que no haya mucha, que la expresión no sea, que va a tener la condición no sea demasiado compleja, ¿verdad? Obviamente, como vamos a tener que validar, pues ahí sí se nos va a incorporar ese elemento de la validación, pero ya lo vamos a tomar. Entonces, observe que hay una recomendación en términos de codificación, ¿verdad? Tenemos este elemento para poder codificar una estructura simple, solo va a llevar el if, entre paréntesis la condición y luego un salto de línea. Si es más de una línea, como en este caso solo es A4, no necesito ponerle llave, pero si es más de una línea, tendría que ser el caso de lo que tenemos acá. En términos generales, si nosotros esto lo vemos en una estructura como tal, hay que tener en cuenta que la estructura tendría este elemento. Y quizás y se lo voy a colocar. Voy a poner un color quizás acá para que usted lo vea. Y obsérvese que tendríamos que poner para el ejercicio que tenemos acá. Recuerde que decíamos, hay una flechita. Y luego va a estar el rombo. Medio ahí lo he podido dibujar. Y observe que esto que está acá es la condición que debe de ir adentro. Y aquí va a tener un lado del cierto, que en todo caso tiene que ser un proceso o varios rectángulos, ¿verdad? Lo que se va a ir por acá. Y esto que está acá, o sea, esto, tiene que estar acá. Y obviamente aquí siempre va a venir y va a cerrar. Y en el lado del falso, como recuerde que no hay un falso, un else, entonces solo se une y exactamente donde se vuelve a unir aquí es donde yo hago la línea de unión de las dos, de los dos caminos. Esto sería el código, ¿verdad? Todo esto es el código de lo que representa esta simbología acá. Y solo se tiene un lado del sí. Consulta de esto. Luego solo lo vamos a ir a aplicar. Bueno, conociendo la estructura, observe que aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Y en este ejemplo, precisamente, usted se está solicitando que diseñe un programa en C# que lea el número entero, que lo imprima y además que agregue un mensaje de positivo si el número es mayor que 0. Entonces, observe que aquí tenemos inicio, tenemos la impresión de la lectura, digite un número entero, no tiene ninguna restricción porque la idea es que el usuario ingrese cualquier valor. Leemos el número, imprimimos el número porque dice que lea un número entero, es lo que estamos haciendo, lea y que lo imprima, es lo que nos está pidiendo. Por eso es que esto está en la impresión y aquí está la lectura. Además, agregue un mensaje y aquí agregue un mensaje si es positivo. ¿Cómo vamos a saber si es positivo? La condición. Entonces hay que poner un rombo y en el lado del cierto va a estar el mensaje. ¿Y qué es lo que pasaría si nosotros decimos, bueno, quiero saber si también es negativo, pero ya la estructura ya no sería una estructura simple, sino que también sería una estructura doble? Entonces, es importante que distingamos entre cuándo lo vamos a necesitar y cuándo no. Para el caso del ejercicio que estamos viendo, no necesitamos porque el mismo no lo dice. Y como estamos aplicando la estructura simple, no es necesario, solamente en el lado del cierto. ¿Dudas de esto? ¿Preguntas?
Bueno, esto es lo que yo les voy a explicar en relación a la estructura simple. Vamos a, observe que aquí hay un ejercicio en donde después de que yo, porque por eso es que les decía, observe que aquí está el código de este mismo, ¿verdad? Esta es la codificación. Y observe que está todo dentro del main. Aquí tenemos el main. Aquí está la llave de inicio del main y aquí está la llave del fin del main, ¿verdad? Y observe que es el mismo ejercicio, pero ya con módulos. Observe que aquí hay un módulo donde solo contenemos la impresión final, luego la estructura, que es la condición, y luego solo la primera línea de código con el mensaje si es positivo, y al final return. Observe que el módulo se llama es positivo y le enviamos un parámetro. Observe que el parámetro se llama num, es un número entero. Si nosotros vemos dónde fue invocado, lo invocamos aquí. Observe que fue la declaración de variables. Si el valor, un mensaje para mensaje de impresión y luego la lectura del mismo. Observe que dentro de la lectura aparece acá el parseo. Lo vamos a parsear, leemos y parseamos para convertirlo a entero y que el que estemos leyendo sea entero. Luego se lo enviamos al módulo, el módulo lo envía, lo procesa, lo actúa, lo retorna y continúa con el fin de la estructura. ¿Preguntas de esto? Así es como vamos a ir haciendo, ¿verdad? Adelante, doctor. Sí, ingeniero, yo solo tenía la consulta de si, por ejemplo, en ese otro módulo que es ya el expositivo, ¿verdad? Cuando trabajamos con un condicional que solo tenga operadores así relacionales, quiere decir eso que no vamos a poner la llave, ¿verdad? Sí, no es necesario cuando solo es una línea, como el caso que teníamos acá, ¿verdad? Como solo es una línea de código, en vez de ser este proceso, ha puesto solamente una impresión. Entonces, por esa razón, no necesitamos las llaves. Pero si usted se las quiere poner, no le afecta, ¿verdad? Solo que usted tiene que estar claro que las llaves, usted tiene que respetar las tabulaciones. Observe que todo esto está tabulado. Las llaves representan inicio y fin de una estructura. Entonces tiene que dejar ese espacio para tabularlo, ¿verdad? Eso es lo que tiene que tener en cuenta. No sé si con eso responde para proceder con el siguiente. Sí, todo claro. En relación a las dobles, recuerde que la estructura va a tener una condición para el cierto, otra condición para la falsa, ¿verdad? Entonces, esta condición es la condición que puede ser simple o compuesta dependiendo de qué complejidad tenga el ejercicio. En el caso de la estructura con la que vamos a trabajar, observe que este sería el flujograma que va a representar nuestras estructuras. La acción puede ser una o varias acciones. Si son varias, entonces tiene que usar llaves. Si no, no las necesita. Pero si las quiere poner de igual manera, no le va a afectar, solo respetando siempre las tabulaciones. Deberá de respetarlas. En cuanto al esto, ustedes tienen que tomar en cuenta también que dentro del proceso, ustedes tienen que incorporar estos elementos porque esto forma parte de el proceso a partir de ahora. Esto se incorpora en la descripción del procedimiento y esto principalmente cuando lo estemos ocupando dentro del main, porque recuerde que solo estamos aplicando todo el análisis al main. Todas las demás módulos no lo aplicamos, entonces ahí va a depender de cuál sea su estructura, no todas van a ser las mismas, va a depender de qué es lo que usted haya definido para las estructuras. En cuanto a la estructura selectiva doble, observe que
también se puede representar por medio de operador, y en este caso es el operador de pregunta. Pero generalmente no se ocupa de esta manera. Puede que ustedes en el teórico se los pregunten, pero obsérvese que usted solo pone la condición y el símbolo de pregunta. Luego, toda la acción. Acción 1, 2 puntos y acción 2. La acción 1 representa cierto y la acción 2 representa falso. Es decir, si la condición se cumple, si no se cumple. Usted lo puede poner de esta manera también. Pero nosotros generalmente lo colocamos, tal y como se los había explicado, con el if-else de esta manera. Entonces, observe que ahora, aparte de tener el if, vamos a tener el else, ¿verdad? Entonces, ese es el recomendable, es este, si no necesita llave. Si necesita llave más de una actividad, pues tal y como lo estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, si observamos, el procedimiento que usted vaya a realizar va a depender de todas las acciones que contenga la estructura a la cual usted está definiendo. En este caso, una acción, observe que lo que le estaba mencionando, este es el lado del cierto y este es el lado del falso. Cuando hablamos de falso significa el else, ¿verdad? Entonces, en términos de simbología, vamos a tener un rombo, más o menos así. Vamos a tener la condición acá, en este caso la condición es esta. Y vamos a tener un lado del cierto, aquí le tenemos que poner cierto, y vamos a tener que poner el rombo, el rectángulo, de todo esto que tenemos acá. Y en el lado del falso vamos a tener esto que tenemos acá. Entonces, aquí hay que poner siempre esa simbología y así la vamos a respetar. Lo procesamos, lo unimos en el intercepto de esto. Recuerde que es donde se pone la unión. Adelante, Marisela. Yo tenía una consulta con respecto al flujograma. Por ejemplo, si la estructura selectiva la hacemos dentro de un módulo, en el flujograma principal solo se pondría la invocación y en el subflujograma se pondría ya la estructura con el rombo. Si quiere, para poderle, tal vez porque como estamos aprendiendo, les voy a, con el ejercicio que vamos a ver ahorita, ahí se lo voy a terminar de explicar, en donde vamos a tener, primero lo conocemos tal cual y luego lo vamos a descomponer. Observe aquí, tenemos este flujograma en el cual tenemos el proceso. Digite el número, lee el número y observe que aquí dice, diseñe un algoritmo que calcule la raíz cuadrada de un número y que la sume. Es lo que estamos haciendo acá. Es esto que tenemos acá. Entonces observe que si el número, en primer lugar, el número debe de ser positivo porque si no, no tiene raíz cuadrada. Entonces observe que acá tenemos la simbología de la solución del ejercicio. Número es mayor que 0, sí, entonces viene y acá tendríamos que incorporar la expresión que nos calcula el cuadrado del número, ¿verdad? La raíz cuadrada del número. Y observe que luego la imprimimos. Entonces aquí venimos el lado del cierto, tenemos aquí el cierto, y aquí tenemos el lado del falso. ¿Qué va a pasar si no se cumple? Es decir, si es un número negativo, no se puede calcular porque precisamente no hay raíces negativas. Entonces, esto es como lo que nosotros estamos incorporando. Ahora observe, en el caso del ejercicio que tenemos acá, al momento de venir y hacer módulo, nosotros los tenemos en un solo módulo. Observe que aquí hemos hecho como sin módulos y con módulos. Y observe que esto que representa la estructura, if no mayor que la simbología y luego la impresión, pues todo eso lo hemos hecho en estructura. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? En términos generales, y voy a borrar todo lo demás.
Voy a borrar esto para que ustedes... Y voy a ponerles... Observe que esto que yo voy a puntear o que voy a seleccionar acá, permítanme un segundo. Eso que tenemos acá, esto es el módulo que yo estoy haciendo. Entonces, a la larga, este flujograma quedaría con un rectángulo donde estamos invocando y este va a ser el otro módulo. Entonces, esto lo estamos haciendo un módulo, lo que significa es que dentro de la estructura, si ustedes observan, es esto lo que es el módulo. Ahora, cuando nosotros lo estamos poniendo en el main, o sea, prácticamente sobre lo que tenemos acá, este va a ser así, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, a la larga nosotros vamos a tener la simbología aquí para la impresión, la lectura, y acá tendríamos un rectángulo donde estamos invocando al módulo. ¿Cómo le hemos llamado ese módulo? Entonces ese módulo se llama expositivo. Y aquí le vamos a poner así como lo hemos puesto. Es positivo. Así. Y un paréntesis acá y le enviamos el número. Entonces aquí va a ser num. Cerramos paréntesis. Y luego vamos a tener esta estructura así. Y aquí vamos a tener fin. Recuerde que eso es lo que hemos tratado de hacer. Este sería el main. Y esto que está acá, que es positivo, ahora yo lo voy a llamar como tal. Entonces, el módulo, como me quedaría, solo sería es positivo, como aquí lo voy a poner así. Tengo que hacer el módulo y aquí dentro del módulo va a ir esto que está acá, el rombo. Entonces aquí el módulo, como recuerde que la simbología es que debe de llevar el módulo, una terminal con una rayita aquí, y aquí va a poner el nombre del módulo, tal y como lo hemos llamado. Es positivo. Y acá, el módulo va a recibir un parámetro. Entonces, ese es el parámetro que nosotros le vamos a poner acá, que lo podemos llamar igual o cambiarle el nombre. Generalmente le llamamos igual, pero usted le puede cambiar el nombre. Allí dice num y aquí inicia el módulo. ¿Qué contiene ese módulo? Contiene el rombo, contiene el proceso del lado del cierto, la impresión, y luego contiene la impresión del mensaje de no se puede calcular, que prácticamente es como una validación. Y me quedaría así, y aquí cierro el módulo, y aquí le pongo la palabra return. Porque estamos retornando el control. Entonces prácticamente es... Voy a cambiar de color para que lo podamos identificar. Tendríamos como módulo principal esto como módulo principal, y aquí lo está invocando, es decir, primero imprime, lee y luego invoca el módulo, se va para acá, y este sería el módulo, todo el proceso. Cuando procesa, luego retorna otra vez acá y continúa. Así sería. Entonces, con eso responde. Sí, muchas gracias. Ok. Y lo mismo se hace con el código, que es lo que tenemos aquí. Observe que aquí tenemos el código.
yo le he llamado positivo 1 al nombre del ejercicio, vea, como tal. Y luego siempre vamos a tener la clase program, el método main, y vamos a tener todo lo que es la estructura, la lectura de datos, la definición de los datos, lectura de los datos, ¿verdad? Que es lo que hemos tenido acá. Doble es num, console.write, la impresión debe ser positivo, entre paréntesis, la validación, y luego observe que aquí dice num doble, que lo parseamos para convertirlo a un número y no como texto, sino que como número. Y observe que aquí se le ha puesto al módulo resulta, pero suponga que esto, ¿no? Yo le he llamado es positivo, lo que le decía, vea. Allá le había llamado, aquí le llamé es positivo, pero realmente aquí no se llamaba así, sino que resulta. Pero entonces aquí es como que tuviéramos es positivo, vea. El módulo. Los módulos se llaman como usted quiere llamarlo, pero sí, vaya aquí, eso es positivo, y aquí tiene que decir esto mismo, es positivo. Entonces observe que aquí sería, este es la invocación, invocó a result, entonces cuando llega el código viene y se va para acá, va al módulo, el módulo result recibe num, recibe una copia de este num, como se puede llamar igual o cambiárselo. Y luego inicia la estructura. Esta es la estructura del módulo. Recuerde que los módulos se definen como public static. Y este es la variable que retorna, que es void, ¿verdad? Que vacío, no va a retornar nada. Es decir, que solo va a retornar el control al main principal. O sea, que va a venir y va a procesarse y se va a venir para acá. Y aquí observe que va a tener... en este caso, se define la variable res. ¿Por qué? Porque es local. Observe que aquí no definí ninguna variable res, lo estoy definiendo en el local, porque el cálculo lo va a hacer acá, entonces por eso se define acá. La estructura if, la condición, y luego la llave de inicio y de fin de la estructura if, porque eso es lo que indica esto que tenemos acá. Como son dos estructuras, entonces indica que vamos a tener llaves, y ahí estamos ya aplicando el método math.square, ¿verdad? La expresión que me queda, la impresión, y luego salimos del cierto. O si es falso, se va a ir a la impresión como tal, que es esto, y que va a aparecer acá como console.write. No se puede calcular el mensajito, que es lo que tenemos aquí, no se puede calcular. Y luego retornamos y venimos al main, el main va a venir y luego va a finalizar. Eso es lo que tenemos. Así es como lo vamos a siempre manejar. No sé, con eso creo que ya explico esa estructura, ¿verdad? Y la consulta que hicieron. ¿Se entiende? Ok. Continuando, ahora, con lo que usted ya conoce, ahora vamos a incorporar un elemento obligatorio para todos nuestros ejercicios que lo requieran. Y en este caso va a ser una validación, lo que usted debe de considerar. En este caso, si observamos, tenemos un ejercicio en donde vamos a tener que colocarle al usuario, para que él ya no cometa errores a la hora de ingreso, un mensajito en la impresión previo a la condición, y luego lo validamos en la condición. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Incorporando este elemento, todo ejercicio que usted tenga, siempre de aquí en adelante se va a volver una estructura anidada. ¿Por qué? Porque si tiene validación, usted va a tener que poner una estructura doble, y todo lo que sería acción 1 tendría que ser lo que se desarrolla para
la resolución de su ejercicio. Entonces usted en el contexto del ejercicio va a tener que tener una estructura, sabe que esa estructura identifica ese ejercicio y además de ello, usted va a denotar que, que en el lado izquierdo va a tener una validación. En este caso, observe, condición. Si la condición es cierto, hace la acción, y si la condición es falso, es un mensaje de error de dato de entrada. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? En el lado derecho vamos a tener el cierto y esto va a representar la resolución de su ejercicio, todo el contexto de su ejercicio. Y en el lado del falso es un error, mensaje de error de entrada de datos. Y eso significa que usted va a tener una condición y aquí va a tener que poner la resolución de la parte de su ejercicio. Y esta validación que va a ser conforme a los datos de entrada. Si usted tiene datos de entrada y estos necesiten ser validados, tenemos que validarlos. En una sola estructura es lo más recomendable. Yo he visto en la guía y en la guía les han puesto como que varias condiciones y ahí lo validan. Pero lo mejor, lo más recomendable es que en una sola condición se ponga esta validación de datos para que el lector comprenda que lo que usted está tratando de explicar es precisamente hacer esa aclaración, ¿verdad? Entonces, en términos generales, yo luego solo voy a explicar otro ejercicio sencillo, ¿verdad? Para que ya comprenda esto. Todos sus ejercicios, observe aquí, dice no. ¿Por qué? Dice, en un almacén se realiza un 20% de descuento a los clientes cuya compra supera los $1,000. ¿Cuál será la cantidad de dinero que pagará una persona con su compra? Se verá más adelante con la estructura selectiva con validación, ya que el valor debe ser positivo. Entonces observe que el procedimiento, primero el porcentaje que es el 0.2, el descuento que lo inicializan a 0 y luego comienzan a leer valor. Pero ¿qué es lo que pasa con valor? Que lo comienzan a procesar. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta aquí? La validación. Entonces, valor debe de ser positivo. Entonces, antes de esta estructura, de todo esto prácticamente sería la parte del cierto de la validación y en el otro lado vamos a poner error en entrada de datos. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces, observe que ese tipo de estructura tenemos que tener el cuidado porque nuestros ejercicios de aquí en adelante tienen que llevar validación. Como estamos primero conociendo la estructura selectiva, lo vamos a hacer con estructura selectiva. Más adelante se van a dar cuenta que esa validación se convierte a estructura repetitiva, pero por el momento la estructura es una estructura con validación utilizando lo que llevamos con lo que estamos conociendo, que son las estructuras selectivas. Entonces, se van a dar cuenta que todo ejercicio de aquí en adelante se les va a volver del tipo anidado, ya incorporando la validación de los datos, y ya lo vamos a conocer. Observe que de las estructuras de aquí en adelante van a ser selectivas y muchas veces puede ser que sean selectivas simples o dobles o anidadas, como en este caso las anidadas. Observe que en el lado del cierto es donde está la condición, otra condición, y en el lado del falso es donde se procesa. Se puede hacer de esta manera. Obsérvese que en el caso de la codificación se va poniendo las condiciones y se ponen al lado derecho y luego se le pone una llavecita, aquellas que necesiten si son más de una acción. En el caso de no tener o hacer una condición, no necesita llave. Las que necesitarían llave es la del lado del falso, donde van a haber acciones, procesos. Si son varios, entonces hay que colocarlos, ¿verdad? Observe que este es para el otro caso, para el lado del
Cuando se va en el lado del falso la condición, en el anterior era al lado del cierto la condición, o sea, podemos hacerlo de diferente manera. Y algo que no se puede hacer, observe que aquí no se terminan las estructuras. En este caso, el ejemplo que tenemos acá, solo este pedacito, imagínense cómo está acá. Para poderlo corregir, observe que aquí tuvo que existir un proceso, ¿verdad? Y obsérvese que se lo han puesto acá, entonces aquí tuvo que haber estado cerrado en esta parte de acá, acá. Esto no debió de existir. Y al final el intercepto de ese rombo, o sea acá, es lo que debería de existir. Y allí hay un error. Y así se van a dar cuenta. En el otro lado lo mismo. Si ustedes observan aquí, esta estructura, observe que aquí tiene la condición. Entonces, a la larga, esta estructura está bien, pero observe que esto no tuvo que haber llegado hasta acá, sino que debió de haber llegado hasta acá. Entonces, por eso es errores cotidianos que uno puede conocer. Y ese lo vamos a conocer en la siguiente, en el siguiente laboratorio, que ya son las estructuras de control. Observe que para terminar de comprender bien los ejercicios, le voy a explicar este ejercicio. Y son diferentes ejercicios, son 3, voy a explicar estos 3, que son los que cotidianamente usted conoce. Y así se los voy a ir explicando cómo se realiza sin necesidad de hacer uso de estructuras de módulos, pero como recuerde que usted va a ocupar módulo, al final de aquí tiene que salir un módulo, ¿verdad? De lo que usted vaya a procesar. Hasta el momento, observe que en términos de ejercicio, precisamente esto es lo que vamos a trabajar con ese ejercicio. Y le voy a poner ahorita que lo mantenga, los apuntes. Y observe que vamos a ir resolviendo el ejercicio para que usted ya me diga qué estructura es la que va a definir. Vale. Para el presente ejercicio dice, construir un algoritmo tal que dado como dato la calificación de un alumno en un examen, escriba aprobado en caso que esa calificación fuese mayor o igual a 6. ¿Qué tipo de estructura es según el enunciado de este ejercicio? Según el enunciado, ¿qué tipo de estructura es? ¿Simple, doble o anidada? Simple. ¿Por qué es simple? Porque solamente es un proceso y solamente se buscaría que el número sea igual o mayor a lo que se pide. En la condición tendría que ser una condición mayor o igual, en la nota mayor o igual que 6, y al lado del cierto va a tener que imprimir aprobado. Eso es lo que, con eso estamos definiendo, ¿verdad? Ok. Entonces observe, la respuesta está correcta y observe cómo lo estamos planteando. En el lado de la salida, imprimir un mensaje de aprobado y se va a desplegar el nombre del alumno, aunque aquí no me lo dice, pero le hemos agregado el nombre del alumno para que se mire el nombre. Adelante, Alessandro. No está compartiendo, ingeniero. Ah, gracias, ahorita. Entonces observe, ese es el ejercicio que nosotros estamos solucionando ahorita. En el lado de las salidas, observe que es imprimir un mensaje de aprobado. Y en el lado de, estamos agregándole,
porque como el nombre lo queremos poner en la salida, se acuerda que decíamos, si el nombre del alumno es de entrada y salida, se le va a poner un mensaje, se desplegará el nombre del alumno, que es lo que hemos hecho aquí. Entonces observe que en el ejercicio, como la salida es esta, la entrada va a ser el nombre del alumno, la nota que ha obtenido y el calificador, que es la condición que vamos a aplicar. En la parte del planteamiento, ¿verdad? Ahora, observe que en la salida, como solo son mensajes, no lleva nada acá en los rectángulos, nombre, tipo y descripción no tiene porque son mensajes en el caso de imprimir un mensaje de aprobado y el nombre que también es un mensaje que es la de lectura. En el caso de la definición de datos de entrada, observe que estamos definiendo nota, nombre y nombre de tipo alfanumérico que contiene el nombre del alumno. En el caso de la nota es aquí quizás nombre del alumno, ¿verdad? Contiene el nombre del alumno. Y aquí nota real porque es un fraccional, va a tener parte entera y parte fraccional y que la voy a definir, describir cómo contiene la calificación. Entonces mi variable va a ser nom y nota en datos de entrada. Constantes no voy a ocupar, no necesito ocupar constante porque solo es meto nombre, meto la nota y luego digo si es o no es requerido. Ahora, restricción. ¿Qué es la restricción? Se recuerda que decíamos, si dentro de mis entradas había un dato, que ese dato tenía que cumplir con ciertos valores para que el resultado sea un resultado correcto, entonces en este caso, la nota, ¿qué restricción es la que se le ha colocado? Que sea mayor que 0 y menor que 10. Ok, ¿por qué? Porque la nota va a estar entre 0 y 10. Yo no puedo poner notas negativas, ni tampoco notas mayores que 10, porque como las calificaciones a nivel de universidad generalmente son de 0 a 10. Si ya es de 0 a 100, de igual manera lo podemos poner, pero en este caso el valor es el que yo estoy definiendo para esto es de 0 a 10. Entonces, por eso es que estamos colocando la nota, la variable nota debe de ser mayor o igual a 0 y nota debe de ser menor o igual a 10. Ahora, si yo le digo que tenemos una variable de edad, ¿qué restricción podía tener esa edad? Si es un estudiante de universitario, ¿cuál podría ser una edad que se puede poner como una restricción? ¿Puede existir estudiantes con edad de 12 años? No, vendría siendo más o menos como mayores de 17. Más o menos como esas edades que ingresan a la universidad, vea, con 17 años. Entonces, eso tendríamos que poder nosotros ahí. Que la edad sea mayor que 16, por ejemplo, y menor que 100, por ejemplo, máximo, vea. Entonces, tendríamos que poner eso, o solo le ponemos el mínimo, pero tendríamos que ocupar estos operadores, mayor o igual, y observe que estoy ocupando un operador lógico. ¿Y qué tipo de condición es esta? ¿Simple o compuesta? Compuesta. Es compuesta porque tiene un operador relacional. ¿Ya? Entonces observe que en el proceso yo me hago una pregunta. Y pongo la restricción. Esto que ustedes están viendo aquí de restricción, nosotros a la hora de estar poniéndolo en el proceso prácticamente viene siendo nuestra validación de datos. Esta es la validación, es decir, datos correctos. El usuario no puede poner una nota menor que 1, de que menos 1, por ejemplo, o no puede poner 11 o 10.5, sino que va a estar entre ese rango.
Y observe que acá tenemos es nota mayor o igual que la validación y menor que 10. Si es sí, entonces viene el contexto del ejercicio. ¿Qué decía el ejercicio? En caso de que la calificación fuese mayor o igual a 0, que imprima aprobado. Eso es lo que se está poniendo acá. Si la condición es nota mayor o igual a 6, si es sí, se desplegará el nombre del alumno, no ha aprobado. Entonces estamos poniendo el mensaje de aprobado. Y observe que si es no, el de este es una simple, pero el de este es una doble. ¿Por qué? Porque estamos validando el dato. Como es una validación, estamos poniendo el mensaje de error. Error de datos de entrada o error en los datos. En el caso de las variables de proceso no existen porque solo son impresiones y el flujograma nos quedaría de esta forma. Inicio, digite el nombre del estudiante, non, la lectura del non, y aquí digite la nota del estudiante. Entonces aquí podemos agregarle a la nota del estudiante, eso que nosotros vemos acá, el mensajito donde dice la nota debe de ser entre 0 y 10. Eso tendríamos que agregárselo nosotros ahí. Vean, que la nota debe de estar entre 0 y 10 en el mensaje de entrada. Y luego la lectura de la nota. Observe que, y aquí viene la validación. Se recuerda que decíamos qué tipo de estructura era. Era una estructura simple, pero que ahora a los ejercicios se nos iba a agregar el componente de validación. Y como en este caso necesitamos validar la nota, que la nota esté entre un rango, ese rango es el que tenemos acá de entre 0 y 10. Y a partir de eso, cuando ya está validado este dato, en el lado derecho es todo el contexto del ejercicio y en el lado izquierdo es un error en la entrada de datos. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Observe que si es sí, se va a ir a leer validar la nota, que la nota sea mayor a 6 para imprimir, y si es no, se va a ir para el lado del cierto, se unen en el intercepto de este y luego finaliza. Si acaso la nota fuera -1, por ejemplo, me va a decir -1 es mayor a 0, mayor o igual que 0, falso. Y -1 es menor o igual a 10, verdadero. Verdadero y falso es falso. Por lo tanto, es negado y va a aparecer error en los datos de entrada. Y va a venir y va a finalizar. Esas son las dos opciones que puede tener una calificación. ¿Preguntas ahorita? Recuerde que es la validación del dato. Cuando lo necesiten debemos de colocarle en una sola expresión. Y esto es el contexto que soluciona el ejercicio que a mí se me ha colocado para que lo solucione. ¿Preguntas? Ok. ¿Se ha comprendido? Así van a hacer ustedes sus ejercicios. Ahora, aquí no estoy ocupando módulos. Usted será el que va a definir qué va a ser un módulo, ¿verdad? Lo que yo quiero que acá comprenda es la estructura. La modularidad, ya le expliqué un ejercicio con módulos aplicándolo, ¿verdad? Y eso usted aquí, como ya observe, yo ya solucioné todo el ejercicio, entonces yo digo, voy a hacer esto un módulo. Por ejemplo, podemos hacer un módulo solamente esto que está acá. O podemos hacer un módulo a todo lo que tiene acá. Pero eso va a depender de qué usted quiera hacer un módulo. Podemos hacer un módulo de lectura o un módulo solo de la expresión, ¿verdad? Eso va a depender de usted. Ahora leamos este ejercicio y me indican qué tipo de módulo qué tipo de estructura es la que vamos a ocupar para resolver el ejercicio.
Anthony, ¿qué tipo de estructura vamos a ocupar para resolver ese ejercicio? Adelante, yo sé. Compuesta. Adelante. Compuesta. Perdón. Estructura compuesta. Estructura. Compuesta. Ah, ok. Aquí viene y le voy a dar quizás la opción. Una estructura compuesta. Recuerde que es una estructura, una condición que está compuesta con más de operadores relacionales y lógicos. Ahora, la clasificación de las estructuras es simple, doble y anidada o múltiple. En este caso, ¿cuál es la estructura de estas cuatro? Doble. La doble, ¿vea? Muchas veces nos confundimos el término de estructura con condición. La condición forma parte de la estructura, pero la estructura no forma parte de la condición. Entonces eso hay que tenerlo nada más en cuenta. En ese caso, la condición va a ser compuesta en algún determinado momento por la validación de los datos. Pero para la estructura que va a resolver el ejercicio, como recuerde que me está pidiendo aprobado y reprobado, entonces tenemos que tener una doble, porque va a ser en el lado del cierto va a aprobar y en el lado del falso va a poner reprobado. Todo se mantiene igual y observe que lo único que cambia es que ahora vamos a tener en el lado del cierto un mensajito dentro de lo que soluciona el ejercicio. Si desplegar el alumno, observe, nota, debe de estar siempre la validación de los datos, siempre va a estar entre 0 y 10. Como ya tenemos el válido, dato válido, si ese sí, es decir, si el dato es válido, entonces la condición que es la que debemos de solventar el ejercicio. Si eso se cumple, se va a poner aprobado y si no se cumple, se va a poner reprobado. Y si no, va a poner error en los datos de entrada. Entonces observe que allí estaría la definición como tal. Aquí está el flujograma para hacerlo un poco más rápido. Observe que leemos, imprimimos, leemos. Aquí vamos a poner la validación. Y aquí, observe, leemos el nombre, leemos la nota. Y aquí está la validación. Observe que la nota debe de estar entre 0 y 10. Y si está de este valor, él cumple con los valores. Es correcto, son correctos los valores. Si son correctos, realiza la evaluación de la nota. Si no, le va a poner un error. Por ejemplo, si pongo en este momento una nota de 5, ¿a dónde entraría la nota de 5? ¿A dónde estaría? ¿Qué resultado esperaría? En el caso que sería no, el alumno con la nota ha reprobado. Ok, correcto. Vale. La solución entonces sería, primero, esta condición la evaluamos. 5 es mayor o igual que 0. Sí. Y 5 es menor o igual que 10. Sí. Entonces, verdadero y verdadero, ¿qué significa? Tabla de verdad. Verdadero, lo que es cierto, por lo que se va a ir a este lado. Aquí nos vamos a ir acá. Y ahora va a evaluar. 5 es mayor o igual que 6. Falso. Como es falso, es no. Y se va a ir y va a poner el alumno tal ha reprobado. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo meto una nota de 11? ¿Qué es lo que va a aparecer? Sería Error un en los error de datos. datos. Desde que el momento que viene aquí 11 es mayor o igual a 0, sí, verdadero. Y 11 es menor o igual a 10, falso. Verdadero y falso, ¿qué es? Falso. Falso, entonces es no y dice error en los datos de entrada o error en los datos. Y se va a venir y va a terminar. Entonces eso es lo que ustedes, así es como van a solucionar.
Esto es una forma fácil para que ustedes comprendan la estructura. Si ustedes me dicen, mira, yo quiero hacer un módulo que contenga esto, pues haga el módulo. Entonces usted dice, yo quiero hacer, solo para... Usted me puede decir, voy a poner una forma. Entonces esto lo voy a hacer un módulo. ¿Vale? Y eso usted lo puede hacer un módulo. Entonces usted me puede decir, no, voy a hacer, mejor todo lo voy a hacer un módulo. Entonces puedo venir y poner y hacer un módulo para esta parte. Y observe que en el main le va a quedar solo esto. La lectura, el nombre, y luego le voy a mandar el nombre y la nota para que ahí lo procese y lo imprima. Y también puedo decir, bueno, pero voy a hacer otro módulo, ¿verdad? Entonces, observe que digo, bueno, voy a hacer un módulo solo para leer la nota. Entonces, en vez de leer la nota, sería acá. Y eso contiene, esto va a contener el módulo. O si no, digo, bueno, que el nombre, ese va a ser un módulo. Entonces, allí usted va a definir qué es lo que va a ser módulo. Y al final está este otro ejercicio. Y como es más de lo mismo, ¿qué es lo que se nos ha agregado ahora? ¿Cuál sería la estructura que solventa el contexto del ejercicio? Anidada. Anidada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para aprobado va a haber para aprobado, para reprobado y va a haber para suficiencia. Porque ahora ya no solo va a ser una condición, sino que va a tener una condición y dentro de una condición va a haber otra condición. Porque voy a tener que poner esa nota. Entonces observe que todo se mantiene igual. Lo único que cambia es, la restricción es la misma, el proceso. En el proceso se me va a agregar otra pregunta, porque acá es donde yo voy a preguntar, como recuerde la nota, aquí le está diciendo el rango. ¿De cuánto va a ser aprobado? Es de 5.95. ¿De cuánto va a ser reprobado? De 4.94. Entonces, si vemos de 4.95 a 5.94, va a ser suficiencia. Entonces, vamos a tener que hacer unas condiciones para cada uno de estos rangos. Y en tal caso, en uno de estos, para no hacer las condiciones compuestas, entonces voy a tomar en cuenta lo que desecha el aprobado, lo voy a tomar para suficiencia, y lo que desecha aprobado y suficiencia, lo voy a retomar para reprobado. ¿Por qué? Porque yo sé que entre 5.94 y 5.95, perdón, entre mayor o igual que 5.95 es aprobado. Pero yo sé que 5.94 y 4.95 es suficiencia. Entonces puedo tomar el límite inferior de este para hacer el límite superior del reprobado. En otras palabras, esto es lo que ustedes tienen que hacer en términos del proceso, pero en el flujograma quedaría de esto. Lectura del nombre, lectura de la nota, y observe que aquí se tendría que colocar la validación. Y observe que aquí, dentro de la validación, tenemos lo que resuelve al ejercicio, y de este lado tenemos el error, mensaje de error de datos. ¿Qué es lo que vamos a solventar? Decíamos, nota es mayor o igual que 5.95. Si es mayor o igual que 5.95, ¿qué va a ser? Aprobado. Y si es menor que 5.95, ¿qué va a ser? Tiene dos opciones. O va a ser suficiencia o va a ser reprobado. ¿Cuál es el límite entre estos dos? 4.95. Entonces digo, si la nota es mayor o igual que 4.95, entonces si es sí, va a ir al lado de, si esto es mayor o igual que 4.95, es decir,
como aquí están los mayores que 5.95, ¿qué valores vamos a tener en este lado? ¿Qué valores tenemos en ese lado? 6, ¿en qué lado estaría? ¿En el lado del cierto o en el lado del falso? En el lado del cierto. Correcto, porque va a ser aprobado. ¿Qué pasa si yo saqué 5.92? Sería el lado falso. El Porque no lado cumple la falso condición. de la primera, ¿verdad? Sí, O sea porque no que cumpliría. todos van a irse para ese lado. 5.92, 4.92, 3.92, todos se irían para ese lado. Ahora, definamos para la otra condición que está dentro de la condición otra. O sea, lo que quiero que vean es que lo que nosotros tenemos, quizás lo voy a hacer con otro símbolo para poderlo. Este me va a servir. Lo que nosotros tenemos aquí, lo que va a pasar para acá, lo voy a hacer un poco más pequeño. Así, lo que voy a tener aquí es los mayores y le voy a agregar quizás mayores así. Entonces, aquí voy a tener todos los menores que 5.95. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Todos los menores vienen para acá. Pero ¿qué es lo que va a pasar acá? Aquí va a comenzar a filtrar y va a tener dos filtros. Uno para los que van a suficiencia y otro los que van a reprobado. ¿Qué notas van para suficiencia? 5.94 ¿va para suficiencia o es reprobado? No, sería para suficiencia. Tiene una última oportunidad, ¿verdad? De ir a hacer el examen de suficiencia para poder aprobar la materia. Y si no, ¿qué va a pasar? Si fuera un 4.94 sería reprobado. Reprobado, ¿verdad? Entonces observen que allí ustedes van a determinar qué es lo que va para un lado y qué es lo que va para el otro lado. Entonces, cuando eso sucede, recuerde que lo que va a tener aquí son los mayores a este valor que está aquí. Aunque usted aquí también pudo haber puesto, hay unos que lo ponen compuesto, ¿verdad? O sea, aquí dicen, bueno, yo lo que pasa es que para mí es más fácil hacerlo así. Entonces ustedes dicen ahí, en esta, y lo voy a poner así, que para esto, ustedes dicen, pero es que realmente la nota puede ser mayor o igual a 4.95 y la nota puede ser menor o igual a 5.94. Así. Entonces ustedes pueden decir esto aquí, pero realmente nos damos cuenta que eso difícilmente va a poder hacerlo así. O sea, ¿lo puedo poner así? Sí, lo puedo poner así, acá. Pero yo sé que el límite superior de este es el límite inferior del suficiencia. Entonces, como yo sé eso y sé que es consecutivo y discriminativo también, entonces por eso es que me puedo ir o para un lado o para el otro, ¿verdad? Entonces, a la larga, yo sé que si tengo la condición que si aquí vienen todos los menores a 5.95, este me va a servir para dividir el límite superior del reprobado con el límite inferior de suficiencia. Este y este van a ser
este rango de valores que sería nota es mayor o igual que 4.95 y nota es menor que 5.95 y van a entrar aquí. Y luego todos los demás son menores a 4.95 y se va a venir para acá. Entonces por eso es que hacemos esas valoraciones, ¿verdad? ¿Preguntas? El código está ahí al final del mismo. Ahí se los he puesto. Este material está ahí publicado para que ustedes lo puedan realizar. Y ahí con todas las condiciones, ¿verdad? Porque ya lo importante es que ustedes se contextualicen y conozcan las estructuras. Consultas y si no nos quedamos acá. Es sencillo, la verdad es bastante sencillo, pero también es de dedicarle un poco, ¿verdad? Entonces ahora ya saben que tienen que validar los datos y en el examen de la otra semana lo van a tener que incluir todo lo que hemos aprendido. ¿Qué ejercicios son los que deben de hacerse para la sesión de esta semana? Tienen 48 horas para hacerlo. Allí en la guía hay unos ejercicios, son bastante completos, pero tenía que enseñarles, ahora que ya conocen lo básico y todo, ya las conceptualizaciones, ya con eso, ustedes ya pueden hacer todos los ejercicios que se les presenten. Entre estos, el que está de ejemplo de la guía, ¿verdad? Que es está bastante completo, ¿verdad? Pero tenemos que incorporar estos elementos básicos porque usted está en un proceso de aprendizaje. Entonces, esa es la lógica y por eso ya con toda la explicación que he brindado, creo que ya conocen y se van a dar cuenta cuál es, cómo van a poder solucionar los otros ejercicios que ustedes se les presenten, ¿verdad? ¿Tienen consultas? ¿No hay consultas, dudas? No hay, bueno. En mi caso, no. Ok. Los ejercicios ahí están en la indicación. Quiero verificar si... No sé si ya vieron los ejercicios que son los que van a solventar. Sí, uno de conversión de dólares a cierto tipo de monedas que están en las indicaciones y otro en el enunciado que no me recuerdo bien cuál era el ejercicio. Pero es bastante sencillo también. Ahorita se los muestro para que lo puedan... Ahí está, ¿verdad? El 1 es bastante sencillo y el 2 sí ya es más completo, más complejo, ¿verdad? Diseña una solución que permita convertir dólares a cualquier tipo de moneda centroamericana y desarrolle el siguiente ejercicio. Aparece aquí el enunciado. Usted va a tener el modelo, va a preguntar el modelo, el color y le va a asignar el precio, ¿verdad? Y también va a dar un seguro y si, dependiendo de la edad, el seguro se va a incrementar en 25%, si está entre menores de 26, entre 26 y 30, un 10%, y entre 31 y 65, un 25% también.
Y luego va a determinar el cálculo del precio del seguro total para que muestra el modelo y el color y el nombre, el conductor, los datos del conductor. Eso es lo que debe de hacerse. Y observe que aquí le he puesto el comentario. Debe de utilizar obligatoriamente como parte de la resolución la estructura anidada. Eso es lo que va a ocupar ahí. Como un comentario, pero no necesariamente debe de ir ahí, ¿vea? Pero prácticamente se va a dar cuenta que muchas veces la gente confunde en que las opciones, por ejemplo, esos rangos de edades pueden estar en opciones y no es así. La opción es en selector específicos y no por rangos, y lo que estamos poniendo con años son rangos. Así es, debe de aplicarse. ¿Vea? Bueno, si no hay consulta, nos quedamos acá. Pasen un feliz día. Yo quería consultar una cosa. Antes de iniciar la clase di una pequeña charla y yo entré como a los 2 minutos después. No sé cuáles eran las indicaciones que estaba dando porque casi llegué como a la mitad de la explicación. Que la próxima semana hay examen y que el examen contiene hasta el material de este día. Es un examen práctico, ¿verdad? Sí, es un ejercicio así, se les va a dar el enunciado y ustedes tienen que aplicar así la metodología para resolver problemas, ¿verdad? Y tienen que hacer el flujograma también. Sí, eso será individual, ¿verdad? Sí, es individual, totalmente individual. Ok. Sí, ahora que está trabajando con su pareja, ustedes se pueden dividir los ejercicios, ¿verdad? Sí, sí. O en el ejercicio 2, les recomiendo que lo hagan entre los dos porque es bastante completo. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, porque ahí van a encontrar una estructura doble dentro de otra estructura doble. Ya entiendo. Entonces, por eso es importante que ustedes analicen esto y yo les voy a poner las resoluciones de los ejercicios de laboratorio y de igual forma les voy a estar publicando quienes tienen derecho a hacer el examen. Recuerde que todo es asistir, estar más del 75% dentro de la sesión de laboratorio, ¿verdad? Y que en total sean más del 75% de todos los laboratorios, de los 5 laboratorios que hemos tenido presenciales. Los 5 serían los que tuvimos clases, porque el primero fue solo indicaciones, ¿verdad? No, todos. Todos. Todos los laboratorios. O sea, son al menos 3 que estuvieron el 100%. Entiendo. Bueno, quedaríamos entonces acá. La próxima semana recuerden que el examen es a las 6 de la mañana. Estén al pendiente de las indicaciones para el grupo de laboratorio. Gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias, ingeniero. Feliz día. Bueno, Gracias, ingeniero. Feliz día. Hasta luego. Feliz día. Feliz día.